Así acabamos un poquito antes. Pues, bon dia a tothom, buenos días a todos. Hoy en la nueva sesión de la plataforma de diagnóstico por imagen tenemos a Eva Jiménez, que es residente del Hospital Dr. Trueta, es R2, y nos va a presentar una sesión sobre las lesiones óseas que no hay que tocar. Así que, Eva, cuando quieras, adelante. Vale, gracias, Noemí. Comparto pantalla. Vale, ¿se ve bien esto? Estupendo, sí. A ver. Pues nada, yo soy Eva Jiménez, residente de segundo año de radiodiagnóstico en el Hospital Josep Trueta de Girona, y hoy vengo a hablar sobre las lesiones óseas que no hay que tocar. Como objetivos de esta presentación, pues es dar una idea, un abordaje al estudio de las lesiones óseas focales, saber identificar, como ya hemos dicho, será básicamente por placa simple, los hallazgos radiológicos que nos sugieran benignidad o malignidad, conocer los distintos tipos de lesiones óseas que no hay que tocar y saber reconocer la apariencia radiológica característica de estas lesiones. Un poquito para introducir el tema, tenemos que saber que el hallazgo incidental de lesiones óseas focales es muy frecuente en la práctica diaria. Normalmente van a ser pacientes asintomáticos y van a ser esos hallazgos incidentales, pero otras veces puede ser que los encontremos pues, haciendo la placa por dolor, por la presencia de una masa palpable o por una fractura patológica. El papel del radiólogo va a ser fundamental para determinar las características que se asocian a benignidad o a malignidad. Es decir, vamos a tener que ser capaces de diferenciar entre si la lesión tiene un potencial agresivo o no. Y existen unos procesos que tienen un aspecto radiográfico tan característico que una biopsia o hacer otras pruebas de imagen diagnósticas van a ser innecesarias, que son las que conocemos como las lesiones óseas que no hay que tocar. La biopsia de estas lesiones en muchos casos va a ser confusa, por lo que es inapropiada. Es decir, tenemos que conocer el aspecto radiográfico típico para poder diferenciarlas sin incluir muchos diagnósticos diferenciales en la lista. Idealmente vamos a tener que poder detectarla y decir qué es eso y ya está, que no la toquen, porque pues, la biopsia va a generar morbilidad y un coste innecesario y puede tener resultados confusos, es decir, se puede confundir una patología benigna con una patología maligna. Como pruebas de imagen a realizar, la reina es la radiografía simple, que va a ser la prueba inicial en el estudio de lesiones óseas. Creo que vale. Esta prueba pues, tiene una amplia disponibilidad, un bajo coste y va a ser suficientemente diagnóstica en muchos de los casos. Idealmente vamos a tener que empezar siempre con una radiografía simple, pero como ya hemos comentado antes, hay veces pues, que nos vamos a encontrar con la resonancia o con el TAC, vamos a ver la lesión y puede ser interesante ir y hacer después la radiografía simple para completar el estudio de estas lesiones y ver características que solo vamos a ver con la placa. Hay obviamente otro tipo de estudios como el TAC y la RESO que nos van a permitir ver otras características. El TAC nos va a servir pues, para ver con mejor detalle el patrón de mineralización del tumor óseo, la presencia de pequeñas calcificaciones, los cambios corticales y la reacción perióstica. Y también nos va a servir mucho para evaluar las fracturas patológicas. Y por otro lado, tenemos la RESO, que nos va a servir para la estratificación local de los tumores óseos y nos va a permitir identificar si hay o no edema óseo, el grado de infiltración de la lesión, componente de partes blandas, y también nos sirve para evaluar pues, la vascularización y el realce de contraste de los tumores óseos. Como aspectos, como unas consideraciones generales que tenemos que saber de los tumores óseos, van a ser que el diagnóstico va a estar basado en la edad del paciente, la localización de la lesión y la apariencia radiológica de este tipo de lesiones. Nos vamos a tener que fijar pues, en las características internas de estas lesiones y el tipo de reacción perióstica que éstas producen. Por lo que hace a la edad del paciente, tenemos que saber qué es la característica clínica más importante para el diagnóstico diferencial. Normalmente lo que se hace
es separar los pacientes en pacientes jóvenes, serían menos de 30 años, y los pacientes más mayores, que son más de 30 años. Lo más importante a recordar es que en pacientes jóvenes la mayoría de las lesiones van a ser benignas. En cambio, en pacientes de más edad, la mayoría de lesiones van a ser malignas, teniendo siempre en mente pues, las metástasis y el mieloma múltiple. Por otro lado, una de las características más importantes va a ser la localización de la lesión, ya que este tipo de lesiones tienen predilección para un hueso o por otro. En función del tipo de hueso, podemos encontrar unas lesiones más frecuentemente que otras. Y dentro del propio hueso nos vamos a tener que fijar en la localización longitudinal, es decir, si la lesión se encuentra en la diáfisis, en la metáfisis o en la epífisis, y también en la localización transversal, es decir, si se trata de lesiones centrales, de lesiones más excéntricas o de lesiones corticales o yuxtacorticales. Con todo esto en mente nos vamos a tener que hacer una idea mental pues, del diagnóstico diferencial, con la edad y con la localización, a ver qué lesión es más frecuente en este sitio. Otra característica que tenemos que tener en cuenta es la matriz ósea. Esto es el tipo de tejido tumoral de la lesión. Y cuando hablamos de patrón de mineralización, es la calcificación de esta matriz ósea. Las lesiones pueden ser condroides, de tipo osteoide o de tipo fibroso. Y las calcificaciones, o sea, el patrón de calcificación de este tipo de lesiones va a ser distinto. Si son lesiones de tipo condroide, las calcificaciones van a tener un aspecto como en palomita de maíz o con un patrón de arcos y anillos, como esta lesión que va a ser un encondroma. El patrón osteoide van a ser calcificaciones que se van a parecer más pues, a una nube. Y el patrón fibroso va a tener el típico patrón que se dice en vidrio deslustrado. Y como características de agresividad y malignidad, es muy importante fijarse en los márgenes de la lesión. Tenemos, por ejemplo, lesiones benignas con un borde bien definido y escleroso, lesiones también benignas pues, con un margen bien definido, pero que en este caso no va a ser escleroso, y a lesiones un poquito más malignas que van a tener una zona de transición más ancha, van a ser unos márgenes peor definidos, y patrones en mordedura o permeativo, que esto ya va a ser un indicador de malignidad. La reacción perióstica que he comentado antes es un tipo de reacción no específica que ocurre pues, cuando el periósteo se ve irritado, ya sea por un tumor benigno o maligno, una infección o un trauma. Tenemos que fijarnos en cómo es esta reacción perióstica, porque habrá tipos de reacciones agresivas y no agresivas. Como reacciones no agresivas, tenemos los tipos de reacción perióstica que son delgados, más sólidos, gruesos, un poquito irregulares e incluso septados. En este caso, por ejemplo, vemos la reacción que produce un osteoma osteoide, que va a ser una reacción gruesa, y esto nos va a indicar benignidad. Por otro lado, tenemos tipos de reacciones periósticas agresivas, que estas va a ser importante detectarlas porque nos traduce que la lesión subyacente pues, va a tener más potencial maligno. Tenemos reacciones así lameladas, reacciones perpendiculares al hueso, divergentes y el típico triángulo de Codman, que esto va a ser frecuente, por ejemplo, de los osteosarcomas. Por tanto, para resumir las consideraciones clave que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico diferencial de los tumores óseos, tenemos que saber, o tendremos que poner en el informe, la edad del paciente, la localización de la lesión, ya sea el tipo de hueso en el que se encuentra la lesión, la localización longitudinal, es decir, si se encuentra en epífisis, metáfisis o diáfisis, la localización transversal, si es intramedular, pues si es central o excéntrica, o si se encuentra en la cortical, y la apariencia de la lesión. Tenemos que determinar la densidad, si es osteoblástica, osteolítica o tiene un patrón mixto, los márgenes de la lesión, la reacción perióstica, que todo esto ya hemos dicho que traduce benignidad o agresividad, el patrón de mineralización de la matriz, para saber si se trata de lesiones condroides, osteoides o fibroides, y bueno, si se trata de una lesión solitaria o múltiple.
Entrando ya en el tema de la sesión, que son las lesiones óseas que no hay que tocar, recordar que normalmente son hallazgos incidentales que son frecuentes en la práctica diaria. Y hay veces que los pacientes pueden venir con dolor porque se ha producido una fractura patológica por este tipo de lesiones. Pero normalmente los pacientes van a estar asintomáticos, es decir, estas lesiones no son las que producen el dolor en la gran mayoría de casos. Saber que son lesiones con un aspecto radiológico tan característico que una biopsia o hacer más pruebas diagnósticas van a ser innecesarias. Estas lesiones se clasifican en 3 grandes grupos. Tenemos las lesiones postraumáticas, las variantes de la normalidad y las lesiones que tenemos que aprender a saber reconocer porque es verlas y saber que son benignas y no hace falta ampliar estudio ni hacer nada más. Bueno, empezaremos con las lesiones postraumáticas. Voy a dar unas pinceladas de cómo se ven. Primero tenemos las lesiones por avulsión, que este tipo de lesiones se trata pues, de arrancamientos corticales en la zona de inserción de tendones y ligamentos. Normalmente tienen unas localizaciones características, como es la espina ilíaca anteroinferior, en por ejemplo una lesión por avulsión del recto femoral, que se encuentra de manera muy frecuente en deportistas. Aquí vemos un fragmento óseo que se ha desprendido de la espina ilíaca anteroinferior. O en pacientes pediátricos podemos también ver lesiones por avulsión en la tuberosidad isquiática. Y bueno, es importante saber identificar la irregularidad cortical en una localización característica, porque hay veces que puede tener un aspecto radiográfico agresivo y tenemos que saber que se trata de esto, de una lesión por avulsión y que no hará falta hacer nada más. Uno de los tipos más frecuentes de lesiones por avulsión es el desmoide cortical. Este tipo de lesión pues, es causada por el gastrocnemio medial o el aductor mayor. Lo que vemos es una irregularidad cortical en el epicóndilo posteromedial del fémur. Siempre es en esta localización. Y es una lesión que vamos a ver muy frecuentemente en pacientes adolescentes y normalmente tiende a autolimitarse. La miositis osificante es consecuencia de una formación de hueso heterotópico en tejido muscular o en partes blandas y siempre tiene que haber presente pues, un antecedente de traumatismo previo, bueno, en la mayoría de los casos. Normalmente lo que nos encontramos van a ser pacientes que van a tener un aumento de partes blandas y si realizamos una radiografía pues vamos a ver una calcificación mal definida adyacente a la cortical. Inicialmente lo que vemos es una masa de partes blandas y mucho edema. Y si se realiza una resonancia magnética, por ejemplo, en esta etapa, lo que vamos a ver pues es una masa irregular, hiperintensa, con mucho edema que nos puede asustar. Va a ser muy importante realizar una radiografía para ver estas calcificaciones y si no la vemos claramente, realizar un TAC. La apariencia radiológica típica de este tipo de lesión es una calcificación circunferencial con un centro más lucente. Y esto es así porque empieza la formación de hueso heterotópico en la periferia y el centro se mantiene con una matriz más inmadura. Esto es lo que genera este cambio de densidades y se dice que es el fenómeno zonal. Y bueno, la localización de esta calcificación va a ser obviamente en partes blandas, pues adyacente a la cortical. Y lo que ya he dicho, la reso normalmente va a generar confusión porque vamos a ver mucho edema y las calcificaciones muchas veces ni las vamos a ver. Y si tenemos dificultad pues para diferenciar esta calcificación periférica, porque en la radiografía no siempre se ve muy claro, pues podemos esperar un tiempo y repetir la radiografía en un par de semanas o realizar un TAC, que siempre nos va a ayudar a ver mejor las calcificaciones. Otro tipo de lesiones que van a estar asociadas a cambios degenerativos son las geodas o los focos de osteocondrosis. Lo más importante en este tipo de lesiones va a ser fijarnos en las otras características asociadas. Es decir, vamos a ver pacientes pues, con disminución del espacio articular, con la formación de osteofitos marginales y van a aparecer unas lesiones lucentes periarticulares. Esto van a ser pues, quistes subcondrales.
y normalmente también pues, vemos focos de esclerosis subcondral. Esto es una manifestación clásica de la osteoartritis. Y por otro lado, la esclerosis discogénica vertebral va a ser frecuente en mujeres que se presenten con clínica de lumbalgia crónica. Lo que vemos también es una disminución del espacio intersomático, formación de osteofitos marginales y vemos unos focos escleróticos adyacentes a platillos vertebrales. En la reso es lo que vamos a denominar como cambios Modic tipo 3, que son los cambios ya esclerosos, que se ven hipos tanto en T1 como en T2. Después tenemos las variantes de la normalidad, que hay muchísimas, pero las que más se repiten en la literatura más clásica son estas 4. Tenemos por un lado las alteraciones del patrón trabecular. En función de la localización, pues hablamos de pseudoquistes humerales o, por ejemplo, del pseudotumor calcáneo. En el húmero, lo que se ve es una radiolucencia aquí en el troquíter y hay veces que puede tener un margen inferior más bien definido. Es importante saber que en esta zona pues hay menos trabéculas, por lo que se genera este falso quiste, pero que si se hacen pruebas complementarias, como por ejemplo un TAC, pues no traduce una lesión quística. Y bueno, saber que en la gammagrafía hay veces que puede dar un falso positivo por la presencia de patología en el manguito rotador, que es muy frecuente y nos puede dar pues eso, falsos positivos. Y en el calcáneo, la zona más afectada es su vertiente anteroinferior, ya que es una zona en la que se recibe una menor carga, por lo que se produce cierta atrofia trabecular. Y lo que vemos va a ser una radiolucencia con unos márgenes mal definidos y tenemos que saber que en esta localización pues pasa esto, que hay menos trabéculas y nos puede crear una falsa imagen de un quiste. Aquí este tipo de alteración del patrón trabecular puede generar dudas con otras lesiones como el lipoma intraóseo, que normalmente va a tener calcificaciones en su interior, o la presencia de un quiste óseo simple aquí en esta misma posición del calcáneo. Y bueno, si tenemos dudas, pues siempre se podría hacer alguna prueba complementaria en la que se vería una lesión quística. Pero si sabemos que en esta zona hay menos trabéculas, pues pensar en este tipo de alteración. Y como anomalías del desarrollo, tenemos el defecto dorsal rotuliano. De lo que se trata es un defecto óseo en el cuadrante superolateral de la rótula. Lo que vemos normalmente por placa es una lesión lítica de bordes esclerosos en esta localización. Y si lo visualizáramos por resonancia, lo que veríamos sería una hipertrofia del cartílago rotuliano en esta localización. Pues no vemos ni incongruencia articular, ni edema óseo, ni nada más. Simplemente saber que en esta localización pues puede haber este defecto óseo. Y por otro lado, una variante de la normalidad en la columna cervical es la presencia del hueso odontoideo, que de lo que se trata es de una falta de fusión del segmento más distal de la apófisis odontoides. Es importante saber que existe, pues para no confundirlo, por ejemplo, con fractura a este nivel. Para diferenciarlo, bueno, importante saber que tenemos que realizar radiografías tanto en flexión como en extensión para el estudio pues, de la inestabilidad atloaxoidea y saber las características que lo diferencian de una fractura. Básicamente, que el borde inferior sea liso, con una cortical bien definida, y que el arco anterior de C1 normalmente se va a ver con una cortical más gruesa, a modo hipertrófico compensador. Y ya el último bloque van a ser las lesiones que claramente son benignas. Es decir, todas las que hemos dicho también tienen un aspecto radiográfico característico y una localización característica. Pero estas van a ser las que típicamente vamos a tener que verlas y saberlas reconocer. Pueden incluir tumores benignos y alteraciones del desarrollo. Por un lado tenemos los islotes óseos, que estas pueden afectar a cualquier hueso y a cualquier edad. Y de lo que se trata es de focos de hueso compacto que se meten en el hueso trabecular. Por tanto, la apariencia radiológica
va a ser una lesión esclerosa homogénea que puede tener una periferia espiculada por este hecho de que se mete en el hueso trabecular. Normalmente son lesiones pequeñas de menos de 1 centímetro, pero pueden ser de mayor tamaño. Recientemente ha salido un artículo que nos ayuda a diferenciarlas, por ejemplo, de metástasis blásticas, que lo que dice es que si la densidad de estas lesiones es mayor de 885 unidades Hounsfield, va a tratarse de un islote óseo y no de una meta. Obviamente, pues si estas lesiones tenemos la duda de si puede ser una meta porque es un paciente con una neoplasia primaria y presentan, por ejemplo, un crecimiento acelerado, es decir, que haya aumentado su diámetro más de la mitad en un año, pues vamos a tener que hacer estudios complementarios para descartar que no se trate de una meta. Estas pueden ser únicas o pueden ser múltiples en patologías como la osteopoiquilosis. El fibroma osificante es el tipo de tumor óseo benigno más frecuente en pacientes jóvenes y suele tener un pico de incidencia entre los 10 y los 15 años. Saber que si mide menos de 2 centímetros vamos a hablar de defecto fibroso cortical, pero es lo mismo. Lo que vemos en estos pacientes es una lesión lítica de bordes esclerosos y va a estar situada en la metáfisis de huesos largos y de localización excéntrica. Hay veces que puede expandir un poco la cortical y adelgazarla, pero no produce una reacción periférica. Este tipo de lesiones pues, tiende a regresar espontáneamente. Normalmente se van llenando de hueso y se esclerosan. Por otro lado, tenemos los encondromas, que son un tipo de tumor cartilaginoso medular benigno y son el tipo de tumor más frecuente en pequeños huesos tubulares de manos y de pies. La apariencia radiológica, que esto es importante saberlo, va a ser distinta en falanges o en huesos largos. En las falanges lo que solemos ver son lesiones líticas geográficas y pueden ser más o menos expansivas y no tienen por qué tener matriz condroide calcificada en su interior. En cambio, en los huesos largos van a ser lesiones que se localicen en la metáfisis de localización central y van a tener una abundante matriz condroide calcificada, que como ya hemos dicho antes, va a tener un aspecto como de palomitas de maíz o el típico patrón de arcos y anillos. Y nada, he puesto también unas imágenes de resonancia porque, como ya hemos comentado, puede ser que nos las encontremos haciendo una reso de rodilla como lesión incidental. Y va a tener pues, la misma intensidad que el cartílago articular. El diagnóstico diferencial más importante en este tipo de lesiones va a ser los infartos óseos y el condrosarcoma de bajo grado. ¿Cuándo tenemos que sospechar que se trata de un condrosarcoma de bajo grado? Pues cuando la lesión cuando el paciente venga con dolor, cuando la lesión tenga un tamaño mayor de 5 centímetros, si esta lesión está muy próxima a la epífisis o si provoca erosión cortical. El infarto óseo, que es uno de los principales diagnósticos diferenciales con el encondroma, se va a producir cuando haya una interrupción del flujo sanguíneo en la región diafiso-metafisaria del hueso. Hay muchas etiologías, algunas de las cuales son pues, las hemoglobinopatías, los corticoides, el alcoholismo crónico, las vasculopatías, trasplante renal y la pancreatitis. Para diferenciarlos de los encondromas, saber que normalmente el encondroma es una lesión única y que los infartos óseos pues, se producen en múltiples huesos y suelen ser bilaterales. En fase precoz, lo que vemos es una osteopenia mal definida y normalmente tiene un aspecto parcheado lítico-esclerótico. En cambio, en fase tardía, que es el aspecto más característico, lo que vemos es una lesión geográfica con unos márgenes bien definidos y serpiginosos, que van a tener esclerosis lineal. Por otro lado, tenemos los quistes óseos simples. Ya hemos dicho que uno de los diagnósticos diferenciales pues, va a ser el pseudotumor calcáneo, por ejemplo. Estos, como en todas las partes del cuerpo, van a ser cavidades rellenas de líquido revestidas por una membrana sin epitelio. Normalmente se encuentran en niños de entre 5 a 15 años y las localizaciones más frecuentes son el húmero proximal, el fémur y el calcáneo. Y lo que vemos
pues son lesiones de bordes bien definidos, pueden ser más o menos expansivas y van a ser lesiones que contengan líquido. Por tanto, en la reso pues los vamos a ver hiper en T2. Y la localización de estas lesiones normalmente va a ser metafisaria, central y pueden tener una forma más ovalada. Como hallazgo más patoneumónico es que si presenta una fractura patológica, como en este caso, que vemos aquí la fractura, podemos ver lo que se dice un fragmento caído, es decir, la presencia de un fragmento óseo dentro de esta cavidad rellena de líquido. Se ve como un fragmento desprendido. Y si vemos esto, pues va a tratarse de un quiste óseo simple. Por otro lado, están los quistes óseos aneurismáticos, que aquí el paciente más frecuente son las mujeres entre 5 y 20 años y normalmente se presentan en la clínica con un dolor agudo que incrementa rápidamente. Estos pueden afectar a cualquier hueso y van a ser lesiones multiquísticas que van a tener como septos y muchas cavidades. Normalmente son excéntricos y pueden ser muy expansivos. Y si realizamos una reso, hay un hallazgo muy típico que son los niveles líquido-líquido, ya que son lesiones que contienen sangre. Saber que normalmente van a ser secundarios a otras lesiones y que tienen un alto riesgo de recurrencia. Por otro lado están los quistes sinoviales, que de lo que se trata es de una herniación de la sinovial a través de erosiones superficiales. La localización típica es la vertiente lateral del cuello femoral, como vemos en estas imágenes, y se ve pues esto, una lesión lítica bien delimitada que puede tener bordes esclerosos. Se relacionaba con el impingement femoroacetabular, pero hay artículos que dicen que, bueno, no se ha demostrado una relación, simplemente saberlo. La displasia fibrosa es uno de los grandes imitadores, ya que puede presentarse de distintas formas. De lo que se trata es de la presencia de tejido fibroso reemplazando al hueso medular normal. Y en función del ratio entre tejido fibroso o hueso normal, pues nos va a dar distintas apariencias. Saber que puede afectar a cualquier hueso y que normalmente son lesiones que afectan a huesos largos. Lo que produce esta patología es la alteración de la morfología y de la densidad ósea de localización medular. Normalmente lo que hacen es expandir el hueso, pero pueden deformarlo. Hay formas líticas, que lo que vamos a ver son lesiones líticas. Hay veces que pueden tener un anillo escleroso y pueden ser más o menos expansivas. Una forma intermedia, que es la forma característica que tiene un patrón como en vidrio deslustrado, y formas ya más esclerosas. Bueno, como ya he dicho, pues provoca una pérdida de la estructura normal del hueso y esto lo que hace es que aumenta el riesgo de tener una fractura patológica. Y ya para terminar con las lesiones, saber que existen los hemangiomas intraóseos, que es el tumor óseo benigno más frecuente de origen vascular. Y normalmente nos lo vamos a encontrar en la columna, en cuerpos vertebrales. Saber que son lesiones lucentes y que tienen un alto contenido en grasa y en tejido vascular, por lo que los vamos a ver hiperintensos tanto en T1 como en T2. Y las trabéculas óseas restantes en el cuerpo vertebral se van a ver engrosadas a modo compensador y van a formar el típico patrón estriado, que si hacemos un corte axial, lo que vamos a ver es un patrón puntiforme dentro del cuerpo vertebral. Y esto es muy característico de los hemangiomas. Y nada, ya para concluir con la sesión, saber que la radiografía convencional es una prueba de imagen necesaria para la evaluación de las lesiones óseas focales. Si nos las encontramos en otro tipo de pruebas, es recomendable hacer la placa, que debemos saber identificar patrones más asociados a la benignidad o a la malignidad de estas lesiones, que el diagnóstico diferencial de los tumores se va a basar en la edad del paciente, en la localización de la lesión, ya sea el tipo de hueso y la localización dentro del propio hueso, y de la apariencia radiológica de estas lesiones. Y que el radiólogo pues, debe familiarizarse con la apariencia radiológica de este tipo de lesiones tan características, las lesiones óseas que no hay que tocar, para poder realizar un diagnóstico preciso sin incluir muchos diagnósticos diferenciales
y evitar procedimientos invasivos innecesarios para este tipo de lesiones. Y nada, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Eva, por la presentación. Yo creo que es un recuerdo que para a todos nos va bien, ya hagamos osteomuscular o no. Animo a la audiencia que es amplia hoy, a ver si tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. Seguro que hay expertos en el tema dentro de la audiencia. De momento, alguna pregunta que ha hecho la doctora Garriga, que yo creo que quiere, bueno, ha quedado un poco contestada ya con lo que decías, ¿no? Que es que pregunta si deberíamos tener la radiografía convencional antes de hacer cualquier estudio por TAC o resonancia de las lesiones óseas, ¿no? Que esto es lo que comentábamos al principio, si queréis acabar, bueno, darle otra vuelta, que ahora que está todo el mundo conectado. Bueno, yo creo que es un poco lo que he ido repitiendo, que al final estas lesiones en toda la literatura clásica están descritas las características por placa y realmente nos da información que con otras pruebas no vamos a tener. Sí que es verdad que el TAC pues, nos va a aportar información para las calcificaciones y la reso para el componente de partes blandas, pero yo creo que sí que es interesante tener una placa previa. Y si no tienes la placa previa, pues ir a hacerla. Al final, a no ser que estés informado en diferido y tal, pues sí que puedes hacerlo porque tienes el paciente allí. Y yo creo que es interesante porque es una prueba que nos estamos como olvidando de ella y aquí tiene un papel muy importante. Muy bien, gracias, Eva. Luego, Pepe Martel, te da enhorabuena por la charla y pregunta si usáis el Bone Rats y si crees que es útil. No sé, Eva, si has leído tú algo al respecto o si Cristian o Ramón te pueden ayudar. Yo he leído un poco al respecto preparando esta charla, pero en la sección de músculo en el trueta que yo haya visto no lo usamos, pero prefiero que responda Ramón. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí, 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 Ramón. Vale. Perdón por la tecnoplegia de antes. Pues yo, de hecho, el Bone Rush lo descubrí hace un año, relativamente poco, y es una herramienta que yo sí que utilizo y que me está gustando bastante. Sí que en ocasiones es un poco enfarragoso, porque cuando ya empiezas a verlo es como un algoritmo muy grande, y yo creo que uno de los problemas es que solo habla del TAC y de la resonancia, en ningún caso habla de la placa de la radiografía, que podría ser el caso en estos útiles en estos casos. Pero yo personalmente lo uso y creo que va a cambiar un poco en los próximos años y que va a ser bastante útil en el futuro. Así que yo estaría atento sobre este tema. Sí, yo creo que nuestra experiencia fue, lo revisamos entre nosotros, entre los de la sección y uno de nosotros. En una de las sesiones del servicio hablo de él y sobre todo lo han encontrado útil los que no se dedican a músculo esquelético, ¿no? Que era la idea, creo, del white paper este que publicaron, que puedas consultar y más o menos siguiendo unas características determinar si vale la pena hacer algo más, si no, si tiene una característica típica de algo que no hay que tocar, ¿no? Como esto. Y sí, sí, creo que lo están utilizando bastante, aunque no lo nombren, aunque no le pongan un número o lo nombren Bone Rats en el informe, pero sí que es una publicación que es súper útil, yo creo. Muy bien. No van de momento no salen más preguntas. Yo quería comentarte, Eva, bueno, y a los demás, como ahora no llegamos a informar toda la placa simple, al menos nosotros en nuestro centro, os encontráis normalmente que ya os vienen, ¿no? Porque, bueno, al final queda la interpretación pues, de traumatólogos o médicos de familia, reumatólogos, ¿no? Quien vea la placa, ¿no? Entonces, estas lesiones nosotros podemos tener claro, ¿no? Y sabemos que no tienen que hacerse nada más, y pueden diagnosticarse por la placa, pero os encontráis muy a menudo las lesiones estudiadas ya por resonancia, por TAC, ¿no? Con la solicitud hecha, ¿no? A raíz de que alguien ha visto una placa que le ha parecido patológica, ¿no? Y que directamente pide otra prueba sin hacer la consulta a radiología. Bueno, yo Sí, empecé a interesarme por el tema justamente por eso, porque me encontré que habían pedido, no me acuerdo si era un TAC o una reso,
fue justamente para cribar una lesión que viendo la placa pues ya podía saber lo que era y no necesitaba más estudios. Así que en mi corta experiencia sí. Sí, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Porque también aquí alguna vez nos han pedido revisar alguna prueba de fuera que tenía todo, tenía radiografía, tenía TAC, tenía reso y era una lesión que nos pedían pinchar. Una lesión lítica en la glena, ¿no? De la escápula. Y revisándolo todo y poniéndolo un poco todo en contexto, era un paciente mayor con signos de artrosis franca ya establecida en la glenumeral. Y en realidad de lo que se trataba era de un cambio quístico subcondral grande, ¿no? Que a veces hacen también estas lesiones grandes líticas. Y pues no es necesario tocarlo, ¿no? Si acaso vigilarlo y te quedas más tranquilo de que con el tiempo eso no cambia, pero poniéndolo en el contexto de una articulación que tiene signos de artrosis, ¿no? Desde el principio. Perfecto, pues bueno, damos un minuto a ver si hay alguna preguntita más. Y si no, a ver, sobre el tema de los encondromas, Eva, ¿tú has leído algo? Porque sí que hay algunos encondromas o la encondromatosis múltiple, ¿no? Que pueden degenerar a veces. No sé si has leído si hay que hacer algún control especial o en algunos casos específicos hay que hacer resonancia o se deja un poco, depende de cómo vaya la evolución. Sí que lo leí porque yo no lo sabía, que uno de los diagnósticos diferenciales era el Con condrosarcoma. sarcoma. Sí, la verdad que no lo sabía, pensaba que era encondroma y ya está. Y investigando un poco sobre ello, porque al final, bueno, pues si uno de los diagnósticos diferenciales es un condrosarcoma, te asustas un poco. Y vi que sí que hay como unas guías de cuándo es necesario realizar un control y cuándo no. Básicamente lo que leí era un poco con el tamaño, de si era mayor o menor de 2 centímetros, creo que era, y si tenía reacción cortical o no. Entonces, en estos casos, si era de mayor tamaño o afectaba la cortical, sí que recomendaban realizar una reso en 1 o incluso en 2 años. Es decir, tampoco era un control muy exhaustivo. Es lo que yo he leído, ¿eh? No. Vale, Sí, pues exactamente. nada. Bueno, ¿has dicho 2 centímetros o lo he oído? Me suena al 2 y creo que eran centímetros, pero no pondría la No mano. so- Yo por lo que he leído, algunos papers, bueno, claro, depende de qué número pongas, pues es más sensible o más Claro. específico, pero yo he visto papers que hablaban ya de 5 centímetros, ya más a favor de condosarcoma. Ujú. Y sí que aquí que tú has nombrado muy bien que el dolor es un signo que podría indicar que hay una malignización, pero ahí sí que añadiría el asterisco de que siempre hay que tener cuidado porque muchas veces nos encontramos estos encondromas en pacientes que tienen dolor de gonalgia o por patología meniscal o deportiva y que siempre cuando hablamos de dolor es que estamos asignando el dolor a este encondroma, no a una gonalgia general del paciente. Y esto es un punto importante para Mm, no sobrediagnosticar mm, o mm, sobre preocuparse por estas lesiones. mm. A raíz de este tema, el doctor Canalías pregunta si utilizáis la secuencia de difusión en este tipo de lesiones. Perdón, ¿se refiere a un encondroma Ah, normal o...? bueno, supongo que para acabar de descartar malignidad, dice. A mí me gusta bastante la difusión y en estos casos que siempre pues estás entre dudas de que si es algo levemente maligno o es algo benigno, yo siempre la pido en mis protocolos para, bueno, tener algunas pistas más. Pero bueno, sobre todo los hallazgos que te ayudan más son los aspectos más morfológicos, de localización, de dolor o no, si hay rotura cortical. Yo me guiaría más por esos hallazgos que no una difusión única y exclusivamente. Bien, gracias. Y por último, hay algún comentario sobre primaria, ¿no? Que, bueno, que hay dramas, ¿no? Con estas lesiones de que no hay que tocar. Y luego preguntan, ¿no? Te felicitan, a Antonio Ribes te felicita Eva y preguntan si en algún caso de los que no hay que tocar os han obligado a realizar más pruebas, incluso a biopsiar, ¿no? Aunque supongo que insistieseis que no había que hacer nada.
Bueno, yo, claro, llevo 3 meses Sí, sí. en la rotación Voy de a decir músculo, poco. Bueno, así que no, no me lo he pasa encontrado. palabra, pasa palabra. Pero supongo que en Sí, algún Cristian. caso sí. Cristian, ¿tú te has Bueno, encontrado algún caso? yo creo que algunas veces hay algunas lesiones benignas típicas que no hay que tocar, que sí que tienen algún otro comportamiento distinto que te hace dudar, ya sea que tienen dolor persistente que en principio ya no debería doler o que en principio, ¿no? O que no esté evolucionando como se espera, o que a lo mejor adelgaza y rompe la cortical un poco más de lo que esperas. Y en ocasiones, pues sí que termina en biopsia, ¿no? Y bueno, lo que siempre insistimos, o lo que nos insisten también, es que plantees qué vas a hacer, anticipándote a que probablemente es una lesión benigna. eh, ¿Qué vas a hacer con el resultado cuando salga no maligno, ¿no? Si dejarlo Mm, ahí, y muchas veces se termina en seguimiento y no va más, ¿no? mm, Pero sí, algunas veces sí que tocamos algunas de estas lesiones mm, y tampoco está mal, ¿no? O sea, si hay cualquier cosa que no cuadra o que a la mínima duda, mm, eh, pues sí, yo creo que tampoco está mm. mal. Y no es lo habitual, pero hay todo un grupo de lesiones que no llegan a esto, ¿no? Por lo que sabemos y por lo que conocemos o por la evolución misma. Mm. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Pues Ujú. Vicky, no sé si quieres ir concluyendo. Yo creo que hemos mm, cubierto la hora. Bueno, pues sí, primero de todo dar la enhorabuena a Eva. Ha sido una sesión muy académica, que además ha enfatizado muchísimo el papel importante que debe tener la radiología simple en un momento que estamos en la imagen radiológica avanzada y quizá a veces nos olvidamos de ella. Y bueno, yo creo que a modo de resumen, ¿no? Has básicamente las 3 claves, ¿no? Que yo recuerdo muy bien también de residente, ¿no? Para leer la placa: edad, localización, aspecto radiológico, y con esto pues prácticamente en muchas de las radiografías vamos a poder poner una etiqueta, ¿no? Y quizás reservar solo el estudio complementario en los que tengamos dudas. Solo me queda pues hacer la pregunta a los expertos de si en alguna ocasión en una lesión benigna que ya está, digamos, etiquetada y más que estudiada, se puede planear la necesidad de un tratamiento precoz para evitar las fracturas patológicas. Esto sí que es una duda que siempre me ha quedado en una lesión quística, por ejemplo, calcánea o así. ¿En qué momento, en qué se llega a decir, bueno, vale, es una lesión que no hay que tocar diagnósticamente, pero sí que hay que tratar para complicaciones? No sé, Cristian, Ramón, ¿cómo? Pues esto va un poco también en función de la clínica, ¿no? De si está ya provocando dolor, en función de la morfología, del tamaño, del diámetro que afecta, si es un hueso de carga o no, y también de la opinión de quien haría lo que sea que harían por tocar esta lesión, ¿no? Que son los cirujanos, los traumatólogos, especialmente los especializados en onco, ¿no? Pero sí, o sea, nos basamos sobre todo en eso, ¿no? Hay algunas escalas que anticipan un poco la probabilidad de que esta lesión se pueda complicar benigno o maligna, ¿no? Vale. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que individualizar mucho al paciente y en la mayoría de casos no se suelen hacer. Pero bueno, sobre todo es individualizar al paciente y valorarlo con un equipo multidisciplinar. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos, a Eva por supuesto, y también a Cristian y Ramón por sus aportaciones. Muchas gracias, Noemí, por la moderación. Y bueno, sin más, pues convocar a la audiencia a la sesión de mañana, y bueno, que tengáis todos un muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, buen Adiós. día. Hasta luego.